Permítame hacerle una pregunta sincera. Algo que la mayoría de la gente tiene demasiado miedo de preguntarse al despertarse por la mañana y mirarse al espejo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste lo que dijiste que ibas a hacer? No solo lo pensaste. No solo lo planeaste. No solo se lo contaste a alguien. Sino que realmente lo hiciste. Lo llevaste a cabo. Terminaste lo que empezaste. Te convertiste en la persona que te prometiste ser. Tómate un momento. Piénsalo seriamente. Porque si estás viendo esto ahora mismo, es muy probable que en lo más profundo de tu ser haya una voz. Una voz silenciosa pero persistente que te susurra lo mismo cada noche antes de dormir. Dice, podrías haber hecho más hoy. Podrías haberlo hecho mejor. Tuviste la oportunidad y la dejaste escapar. Otra vez. Y mañana despertarás y el ciclo se repetirá. Te sentirás motivado durante los primeros 20 minutos del día. Quizás incluso escribas una lista. Quizás tomes tu café y sientas que hoy por fin las cosas van a cambiar. Y entonces sucederá algo. Una distracción. Un momento de debilidad. Una pequeña decisión que lleva a otra pequeña decisión. Y antes de que te des cuenta, el día habrá terminado. Otro día más que se suma a la larga lista de días en los que no te convertiste en quien querías ser. Esta no es una historia sobre la pereza. Esto no es una charla sobre levantarse a las 5 de la mañana, beber agua fría o leer 10 libros al mes. Esto es algo mucho más profundo que eso. Esta es una conversación sobre aquello que se interpone entre la persona que eres ahora y la persona en la que eres plenamente capaz de convertirte. Y ese algo no son tus circunstancias. No es tu pasado. No son las personas que te rodean. Ni siquiera es la falta de tiempo o recursos. Es un hábito simple. Un hábito que se tiene o no se tiene. Y tenerlo o no determinará casi todo sobre la calidad de tu vida, tu éxito, tus relaciones, tu salud, tu fortaleza mental, tu capacidad para afrontar la presión, el dolor y el fracaso. Y aún así seguir adelante. Un hábito. Hoy les voy a mostrar exactamente qué es, de dónde viene, porque la mayoría de la gente nunca lo desarrolla y, lo más importante, cómo pueden empezar a construirlo desde este mismo instante. Pero antes de mostrarte la respuesta, necesito que entiendas algo sobre el fracaso. Porque hasta que no comprendas realmente por qué sigues fracasando cada día, nunca tendrás el poder para detenerlo. Así que quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que te ves a ti mismo. Sí, empieza a escribir 14:17. No estás fracasando porque seas débil. No estás fracasando porque naciste sin talento. No estás fracasando porque el universo esté en tu contra o porque el éxito esté reservado solo para ciertas personas que tuvieron suerte. Nacieron en la familia adecuada o contaron con las oportunidades perfectas. Estás fracasando por algo que te hicieron mucho antes de que tuvieras edad suficiente para comprenderlo. Algo que moldeó la forma en que funciona tu cerebro. Algo que construyó muros invisibles dentro de tu mente con los que te topas cada vez que intentas cambiar. Cada vez que intentas avanzar. Cada vez que decides que esta vez será diferente. Y lo peor es que ni siquiera puedes ver esas paredes. Simplemente las sientes. Las sientes cada vez que empiezas con fuerza y luego te desmoronas. Cada vez que haces un plan y luego lo abandonas. Cada vez que miras a alguien que parece tenerlo todo bajo control y te preguntas por qué tú no puedes hacer lo mismo. Permítanme darles una cifra que cambiará para siempre su forma de pensar sobre esto. 92%. Los estudios demuestran que aproximadamente el 92% de las personas que se fijan metas nunca las alcanzan. 92%. Eso significa que de cada 100 personas que se levantan una mañana y deciden cambiar su vida, solo 8 lo logran. Solo 8 llegan a la meta. Solo 8 se convierten en quienes dijeron que iban a ser. Piensa seriamente en ese número. 8 personas de cada 100. Y no es porque los otros 92 no lo desearan con suficiente intensidad. No es porque no fueran lo suficientemente inteligentes, motivados o capaces. Muchos de ellos anhelaban sus objetivos con todas sus fuerzas. Muchos comenzaron con una energía tremenda, un entusiasmo genuino y la firme convicción de que esta vez sería diferente. Muchos contaban con todas las herramientas, la información y los recursos necesarios para triunfar. ¿Qué les sucedió? ¿Qué le sucede a la persona que desea algo profundamente, que comienza con verdadera pasión, que tiene todas las razones para triunfar?
Y aún así termina 6 semanas después volviendo al punto de partida preguntándose qué salió mal. ¿Cuál es la fuerza invisible que mata el impulso antes de que pueda convertirse en algo real? ¿Cuál es el enemigo oculto que roba la ambición desde dentro? ¿Qué es lo que toma a una persona llena de potencial y la desgasta lenta, silenciosa y dolorosamente hasta que deja de intentarlo y empieza a aceptar una vida mucho más pequeña y vacía de la que estaba destinada a vivir? Te diré exactamente qué es. Estaban librando la batalla equivocada. Creían que el enemigo estaba fuera de ellos. Creían que el éxito consistía en encontrar la estrategia adecuada, el sistema adecuado, el entorno adecuado, el momento adecuado para empezar. Creían que si tan solo pudieran obtener suficiente información, suficiente motivación, suficiente inspiración, finalmente derribarían la barrera que los había detenido toda su vida. Así que vieron más vídeos. Leían más libros. Compraban más cursos. Asistían a más seminarios. Seguían más historias de personas exitosas con la esperanza de que, por fin, algo hiciera clic. Que algo encendiera la chispa que ardiera lo suficiente como para llevarlos a donde querían ir. Pero nada cambió. Porque la información nunca fue el problema. La motivación nunca fue el problema. El problema radicaba en algo mucho más profundo. Algo que sucedía en la relación entre la imagen que tenían de sí mismos y cómo se comportaban realmente cuando nadie los observaba. Algo que ocurría en la brecha entre sus intenciones y sus acciones. Algo que sucedía en esos pequeños momentos invisibles de cada día que nadie ve ni comenta, pero que lo determinan todo. Esta es la verdadera razón por la que la mayoría de la gente no puede mantener el cambio. Cada vez que rompes una promesa que te haces a ti mismo, tu cerebro lo registra. No te juzga. No te castiga. Simplemente registra la información. Y después de suficientes promesas rotas, después de suficientes veces que dices que harás algo y luego no lo haces, tu cerebro llega a una conclusión. Una conclusión silenciosa, poderosa y profundamente arraigada sobre quién eres. Y la conclusión es esta: usted no es una persona que cumpla sus promesas. Y una vez que tu cerebro cree eso de ti, empieza a trabajar para proteger esa identidad. Porque al cerebro no le gusta la inconsistencia. No le gusta comportarse de maneras que contradigan sus creencias sobre quién eres. Así que cada vez que intentas cambiar, cada vez que intentas crear un nuevo hábito, perseguir una nueva meta o convertirte en una nueva versión de ti mismo, tu cerebro opone resistencia. No porque quiera que fracases, sino porque intenta mantenerte coherente con la historia que ya ha decidido que es cierta sobre ti. Por eso la fuerza de voluntad por sí sola nunca funciona. Por eso la motivación por sí sola nunca funciona. Por eso, puedes estar completamente convencido de que necesitas cambiar, ser plenamente consciente de lo que tienes que hacer, estar totalmente comprometido en el momento de la decisión. Y aún así encontrarte 3 semanas después recayendo en los mismos patrones, haciendo las mismas cosas y obteniendo los mismos resultados. No eres perezoso. No eres débil. No estás roto sin remedio. Simplemente eres alguien a quien se le ha inculcado demasiadas ideas erróneas de que no cumples tu palabra. Y hasta que no empieces a cambiar esas ideas, nada más cambiará. La buena noticia es esta. De un mismo modo que las pruebas construyeron la creencia que te está frenando, las nuevas pruebas pueden construir una creencia completamente diferente que te liberará. Y esa nueva evidencia comienza con una sola cosa. Un hábito. Una práctica diaria tan simple que tu cerebro no puede refutarla. Tan constante que, con el tiempo, reescribe la historia que tu cerebro te ha estado contando. Tan poderosa que dentro de 90 días mirarás atrás y apenas reconocerás a la persona que eres hoy. Eso es lo que viene a continuación. Y te prometo que merece la pena quedarse. Su nombre era Miyamoto Musashi. Y antes de contarte el hábito, antes de darte la solución que lo va a cambiar todo, necesito que entiendas quién era este hombre. No solo como una figura histórica. No solo como un nombre famoso asociado a la cultura samurái. Sino como la prueba viviente de lo que es posible cuando un ser humano domina aquello que la mayoría de la gente pasa toda su vida evitando. Musashi nació en 1584 en la Japón rural. No nació en una familia privilegiada, ni adinerada, ni influyente, ni con contactos. No tenía un camino claro trazado ante sí. No tuvo un mentor que lo acogiera y le mostrara el camino. De hecho, su infancia estuvo marcada casi por completo por la ausencia y las dificultades. Su madre murió cuando era muy pequeño.
Su padre estuvo ausente o falleció durante su niñez. Fue criado por parientes que le dieron un techo básico, pero poco más. Creció prácticamente solo. Y sin embargo, este muchacho criado en la pobreza y el caos, sin guía, sin estabilidad, sin ninguna de las cosas que nos decimos a nosotros mismos que necesitamos para tener éxito, llegó a convertirse en algo que el mundo nunca había visto antes ni ha vuelto a ver desde entonces. Luchó en más de 60 duelos a lo largo de su vida y jamás perdió uno solo. Ni una sola vez. Ni cuando era joven e inexperto. Ni cuando era mayor y su cuerpo empezaba a flaquear. Ni cuando estaba en inferioridad numérica, enfermo o enfrentándose a oponentes considerados invencibles por todos a su alrededor. Escribió el libro de los 5 anillos, una obra maestra de filosofía estratégica que comandantes militares, líderes empresariales, artistas marciales y personas de alto rendimiento en todo el mundo siguen estudiando y aplicando hoy en día. Más de 350 años después de que Musashi pusiera las últimas palabras en la página mientras estaba sentado solo en una cueva, sabiendo que estaba cerca de la muerte. Fue un pintor cuya obra es considerada tesoro nacional en Japón. Un escultor. Un calígrafo. Un poeta. Un filósofo. Un estratega. Un guerrero. Un hombre. Toda una vida. Una maestría de una profundidad y amplitud casi incomprensibles. Y esta es la pregunta sobre la que quiero que reflexionen. ¿Cómo? ¿Cómo un niño nacido sin nada, criado por nadie, guiado por nadie, se convierte quizás en el ser humano más plenamente desarrollado de la historia? ¿Cómo alguien que partía con tan poca ventaja termina tan increíblemente por delante? Como una persona que tenía todos los motivos para ser víctima de sus circunstancias se convierte, en cambio, en un ejemplo de lo que significa el verdadero potencial humano cuando se realiza plenamente? La respuesta no es la que la mayoría de la gente espera. No se trata de talento natural. El propio Musashi escribió que no creía que su éxito proviniera de ningún don sobrenatural. No es suerte. Un hombre que lucha 60 duelos y los gana todos no tiene suerte. La suerte se acaba. No se trata de contactos, recursos ni circunstancias favorables, porque Musashi no contaba con nada de eso y, aún así, lo construyó todo. La respuesta es una filosofía. Una forma única y fundamental de ver el mundo y asimismo que moldeó cada decisión que Musashi tomó, cada hábito que cultivó, cada acción que realizó desde que era niño hasta el día de su muerte. Y esa filosofía se puede expresar en una sola frase. La forma en que haces cualquier cosa es la forma en que haces todo. Léelo de nuevo. Déjalo reposar un momento. La forma en que haces cualquier cosa es la forma en que haces todo. Musashi no creía en la idea de momentos sin importancia. No creía que algunas cosas importaran y otras no. No creía que se pudiera ser descuidado, perezoso e indisciplinado en los pequeños detalles de la vida y, de alguna manera, alcanzar la excelencia en los grandes. Creía, y toda su vida fue una demostración de esta creencia, que cada instante es un campo de entrenamiento. Cada acción fortalece o debilita el carácter. Cada elección te acerca al guerrero que puedes llegar a ser o te arrastra de vuelta a la vida ordinaria que no exige nada de ti. Esta es la filosofía que dio origen a Musashi. Y esta es la filosofía sobre la que se basa el hábito del que vamos a hablar. Porque aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca por completo respecto a la disciplina y el desarrollo personal. La tratan como un interruptor. Creen que la disciplina es algo que se activa cuando hay mucho en juego y se desactiva cuando no. Piensan que pueden sobrellevar sus días normales sin esfuerzo y luego, de alguna manera, encontrar la fuerza para rendir al máximo cuando realmente importa. Creen que los grandes momentos de su vida serán ganados por una versión de sí mismos que aún no existe y que aparecerá mágicamente cuando se la necesite. Pero así no es como funcionan los seres humanos. La versión de ti mismo que se muestra en tus momentos más importantes se construye enteramente a partir de quién eres en tus momentos menos importantes. La versión de ti mismo que rinde bajo presión se construye a partir de quién eres cuando no hay presión. La versión de ti mismo que sigue adelante cuando las cosas se ponen difíciles se construye a partir de quién eres cuando las cosas son fáciles y podrías parar y nadie se daría cuenta. Musashi lo comprendió a la perfección. Entrenó solo en las montañas durante años, no porque alguien lo estuviera observando, ni porque se acercara a un duelo, ni porque necesitara prepararse para un desafío específico. Entrenaba porque entendía que el entrenamiento en sí mismo era la transformación.
Que cada día que se dedicaba a sí mismo en privado, se convertía, de forma más profunda y permanente, en el hombre que sería invencible en público. Y el hábito que hizo posible todo eso, la práctica diaria que fue el motor de todo lo que Musashi construyó, era sorprendentemente simple. Cumplió su palabra. Todos los días, sin excepción, sin negociación, sin concesiones. Cuando Musashi decidía entrenar, entrenaba. Cuando decidía estudiar, estudiaba. Cuando decidía sentarse en silencio a examinar su mente, lo hacía sin dudarlo. No había ninguna discrepancia entre sus intenciones y sus acciones. No existía una versión de Musashi que tomara una decisión por la mañana y luego se arrepintiera por la tarde. No había negociación interna, ni regateo, ni búsqueda de una excusa conveniente para hacer menos de lo que se había comprometido a hacer. Dijo que haría algo. Y lo hizo. Siempre. Y tras años y años de esta práctica, algo le sucedió a Musashi que no podía ocurrir de otra manera. Se convirtió, en lo más profundo de su ser, en un hombre en quien podía confiar plenamente. Piensa por un momento en lo que eso significa. La mayoría de la gente no confía en sí misma. Quieren hacerlo. Se dicen a sí mismos que sí. Pero en el fondo, en la honesta quietud de su mente, saben que tienen un historial de promesas que luego rompen. Saben que cuando las cosas se ponen incómodas, inconvenientes o difíciles, existe una posibilidad muy real de que encuentren una salida. Y ese conocimiento, esa silenciosa conciencia de su propia falta de fiabilidad, socava todo lo que intentan construir. ¿Cómo puedes comprometerte plenamente con una meta cuando una parte de ti ya sospecha que te rendirás antes de alcanzarla? ¿Cómo puedes invertirlo todo en un sueño cuando tu propia experiencia te dice que tu entusiasmo tiene fecha de caducidad? ¿Cómo puedes convertirte en alguien extraordinario cuando la persona que mejor conoces, tú mismo, no cree del todo que tengas lo necesario para lograrlo? No se puede. En realidad no. No al nivel que produce una transformación genuina y duradera. Pero cuando adquieres el hábito de cumplir tu palabra, cuando creas un historial de perseverancia, día tras día, algo cambia en lo más profundo. Dejas de ser alguien que espera cumplir y te conviertes en alguien que sabe que lo hará. Dejas de practicar la disciplina y empiezas a encarnarla. Dejas de intentar convertirte en una persona diferente y empiezas a reconocer que ya lo eres. Eso es lo que hace el hábito. Esa es la verdadera solución. No se trata de una nueva rutina matutina, ni de una mejor aplicación de productividad, ni del suplemento adecuado, ni de la dieta perfecta, ni del horario de sueño ideal. Todas esas cosas pueden ser útiles, pero se basan en algo más fundamental, la práctica diaria de cumplir con lo que te propusiste. Musashi lo llamó el camino. Su camino era la espada. Tu camino podría ser tu negocio, tu salud, tus relaciones, tu trabajo creativo, tu crecimiento personal. El camino específico no importa. Lo que importa es que lo recorras con el mismo compromiso inquebrantable con tu palabra que Musashi demostró en cada momento de su vida. Porque en el momento en que empiezas a cumplir tus promesas contigo mismo de forma constante, en el momento en que construyes ese historial de autoconfianza, todo cambia. De repente, los objetivos que parecían imposibles empiezan a parecer inevitables. De repente, la disciplina que antes se sentía forzada empieza a sentirse natural. De repente, la persona en la que siempre quisiste convertirte empieza a sentirse como alguien en quien ya te estás convirtiendo. Esa es la filosofía. Ese es el fundamento. Eso es lo que Musashi sabía y lo que la mayoría de la gente pasa toda su vida ignorando. Y ahora les voy a mostrar exactamente cómo se ve en la práctica. 14:25 Permítanme hablarles de un hombre al que llamaré Marcus. Marcus no es una figura histórica. Su nombre no aparece en ningún libro ni registro. Pero su historia es real en lo que realmente importa. Es real porque te reconocerás en ella. Reconocerás su esencia. Su peso. Su silenciosa desesperación. Y, lo que es más importante, reconocerás el punto de inflexión. El momento en que todo cambió. Porque ese momento también está a tu alcance. Ahora mismo. Hoy. Marcus tenía 31 años cuando se topó con lo que más tarde describió como un muro. No es un muro dramático. No es el tipo de derrumbe que da pie a un titular interesante o a una anécdota fascinante en una cena. Simplemente, un muro silencioso y asfixiante que se levanta lentamente a partir de años de pequeñas concesiones.
Promesas rotas y mañanas que empezaron con buenas intenciones y terminaron con arrepentimiento. Desde fuera, Marcus parecía estar bien. Tenía trabajo. Tenía un apartamento. Tenía amigos que lo apreciaban y una familia que lo quería. Nadie que viera su vida desde fuera lo habría señalado y habría dicho, ese hombre está en problemas. Ese hombre está fracasando. Ese hombre se está convirtiendo poco a poco en una versión cada vez más pequeña de lo que debería haber sido. Pero Marcus lo sabía. Lo sabía porque cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho que nada tenía que ver con las horas de sueño. Una pesadez que provenía de un lugar más profundo que el cansancio. Era el peso acumulado de todo lo que había dicho que iba a hacer y no había hecho. Cada meta que había anunciado y abandonado. Cada versión de una vida mejor que había imaginado y luego había dejado de lado en silencio cuando el esfuerzo requerido resultó ser mayor que la motivación disponible. Llevaba queriendo emprender desde los 23 años. Lo había intentado 3 veces. En cada ocasión, sintió la euforia inicial, la claridad de visión, la convicción de que esta vez había encontrado aquello que le cambiaría la vida. Pero en cada ocasión, en cuestión de semanas, a veces días, la emoción se desvaneció, la duda se apoderó de él y los motivos para abandonar superaron a los de continuar. Llevaba queriendo ponerse en forma desde que tenía memoria. Se había apuntado a gimnasios. Había comprado aparatos. Se había descargado aplicaciones, seguido programas y visto vídeos sobre nutrición, entrenamiento y recuperación. Sabía más de fitness que la mayoría de los entrenadores personales. Y, sin embargo, no había hecho ejercicio de forma constante durante más de 3 semanas seguidas en los últimos 5 años. Quería leer más, aprender más, crecer más. Tenía estanterías llenas de libros que había comprado con las mejores intenciones y que nunca había abierto más allá del 3er capítulo. Y lo peor de todo, lo que más le quitaba el sueño, era que no lograba comprender el porqué. No era tonto. No era perezoso por naturaleza. Realmente deseaba lo que decía desear. Podía sentir ese deseo. Podía visualizar la vida que intentaba construir. Tenía toda la información necesaria y más motivación que la mayoría de la gente al principio. Entonces, ¿por qué no podía moverse? ¿Por qué todos los intentos de cambio terminaban en el mismo lugar? ¿Por qué la persona que era en su imaginación y la persona que era en su vida cotidiana le parecían 2 seres humanos completamente diferentes e incompatibles? La respuesta no le llegó de un libro, un video o un seminario. Surgió de una conversación que tuvo con un hombre mayor al que conoció por pura casualidad en una cafetería un martes por la mañana de noviembre. El hombre rondaba los 60 y tantos años. Estaba sentado frente a Marcus en una mesa compartida porque la cafetería estaba llena. Leía un ejemplar de bolsillo desgastado del libro de los 5 anillos. Marcus, que había oído hablar de Musashi pero nunca lo había leído, preguntó por el libro por pura curiosidad. Lo que siguió fue una conversación de 2 horas que Marcus dijo más tarde que fue la conversación más importante de su vida. El anciano no le dio a Marcus un sistema de productividad. No le recomendó una aplicación, ni una rutina matutina, ni una dieta. No le dijo a Marcus que se levantara más temprano, ni que meditara más, ni que se fijara metas más ambiciosas, ni que encontrara su propósito. Dijo una sola cosa. La dijo con sencillez, en voz baja y sin dramatismo alguno. Pero impactó a Marcus con la fuerza de algo que siempre había sabido, pero que nunca había podido expresar con palabras. Dijo, el problema no es que no sepas qué hacer. El problema es que has pasado años convenciéndote de que no eres digno de confianza. Y hasta que no deshagas esa lección, nada de lo que intentes funcionará. Porque todo lo que construyas estará basado en la duda. Y sobre la base de la duda no puede construirse nada que valga la pena. Marcus se quedó pensando en eso durante un largo rato. Y entonces hizo la pregunta obvia, ¿cómo se deshace? El anciano sonrió. Dijo, de la misma manera que se hacía antes. Una promesa rota crea la creencia de que no se puede confiar en ti. Una promesa cumplida empieza a crear la creencia de que sí se puede. Empiezas poco a poco. Más poco de lo que crees necesario. Tampoco que pensar en fracasar resulta casi vergonzoso. Y cumples esa promesa cada día sin excepción. No porque la promesa en sí sea importante, sino porque cumplirla lo es todo. Esa noche, Marcus volvió a casa y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno. Pensó en todo lo que había intentado cambiar. El negocio.
El ejercicio. La lectura. La disciplina. Todo. Y tomó una decisión que le pareció casi insultantemente insignificante dada la magnitud de lo que quería cambiar. Hizo una promesa. Se prometió a sí mismo que cada mañana, antes de salir de su habitación, haría la cama. Eso era todo. Nada más. Ni plan de negocios. Ni programa de ejercicios. Ni lista de lecturas. Solo la cama. Hecha. Todas las mañanas. Antes que nada. Y a la mañana siguiente hizo su cama. Y a la mañana siguiente hizo su cama. Y la mañana siguiente. Y sucedió algo inesperado. Algo pequeño pero innegable. Cada mañana, al mirar la cama hecha, sentía un ligero alivio en el pecho. Una pequeña pero real parte del peso que había estado allí durante años se movió. Porque su cerebro estaba recibiendo una señal que no había recibido en mucho tiempo. Dijiste que ibas a hacer algo y lo hiciste. Cumpliste tu palabra. 2 semanas después, Marcus hizo una segunda promesa: no revisaría su teléfono durante los primeros 30 minutos tras despertarse. Usaría ese tiempo para sentarse en silencio, beber agua y estar presente antes de que llegara el bullicio del mundo. Lo conservó. 2 semanas después, hizo una tercera promesa. Dedicaría 20 minutos cada noche a leer algo que no estuviera en una pantalla. Sin ningún objetivo en particular. Simplemente 20 minutos. Cada noche. Lo conservó. Al final del segundo mes, Marcus tenía 3 promesas inquebrantables que cumplía simultáneamente. 3 pequeños compromisos diarios que había respetado sin excepción. Y el efecto en su mundo interior era totalmente desproporcionado a la aparente pequeñez de las acciones en sí. Estaba empezando a confiar en sí mismo. No de forma drástica. No del todo. Pero sí de forma genuina y tangible. Empezaba a sentir, por primera vez en años, que cuando se proponía algo, realmente lo hacía. Y esa sensación, esa creciente y silenciosa certeza sobre su propia fiabilidad, comenzó a cambiarlo todo. En el tercer mes, Marcus retomó su negocio. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no se lo anunció a nadie. No hizo una gran declaración, ni compartió su visión, ni habló de lo que estaba creando. Simplemente añadió una promesa más a su lista diaria: dedicaría 45 minutos cada mañana a trabajar en su negocio antes que nada. Antes del correo electrónico. Antes de las redes sociales. Antes de que las exigencias del día lo invadieran. Lo conservó. 6 meses después de aquella conversación en la cafetería, el negocio de Marcus tuvo su primer cliente de pago. 12 meses después de aquella conversación, dejó su trabajo. 18 meses después de aquella conversación, ganaba más con su negocio que con cualquier otro trabajo. Hacía ejercicio 5 días a la semana, no porque se hubiera impuesto un programa rígido, sino porque su identidad había cambiado hasta el punto de que no hacer ejercicio le parecía mal. Había leído más libros en los últimos 12 meses que en los 5 años anteriores juntos. Y cada uno de los cambios que se habían producido en su vida podía remontarse a una sola raíz. Un solo punto de origen. Una pequeña práctica diaria, casi vergonzosamente sencilla. Él se hizo su cama. Cumplió su palabra. Reconstruyó los cimientos. Y sobre esa base, construyó todo lo demás. Ahora quiero ser sincero contigo sobre algo. La historia de Marcus no fue lineal. Hubo días en que cumplir sus promesas era difícil. Hubo mañanas en que la cama quedaba sin hacer y tenía que decidir entre romper la racha o arreglarlo. Hubo semanas en que la vida se complicó y la tentación de suspender sus compromisos hasta que las cosas se calmaran era real y persistente. Y esto fue lo que hizo Marcus en esos momentos. Esto fue lo que diferenció su historia de las docenas de intentos anteriores que habían terminado en fracaso. Él no negoció. En el instante en que sintió que su voz interior comenzaba a construir un argumento razonable para justificar por qué, solo por esta vez, estaría bien dejar pasar la promesa. Reconoció esa voz por lo que realmente era. No era sabiduría. No era autocompasión. No era flexibilidad. Era el viejo patrón. El enemigo conocido. La parte de sí mismo responsable de cada meta abandonada, de cada promesa rota y de cada versión de una vida mejor que se había desvanecido antes de poder hacerse realidad. Y, aún así, actuó. Hizo la cama. Cumplió su promesa. Votó
una vez más, por la persona en la que se estaba convirtiendo en lugar de la que solía ser. Esa es la historia de Marcus. Así se manifiesta el hábito en la vida de una persona real. No es perfecto. No es fácil. No está exento de lucha, dudas o tentaciones. Pero es constante. Inquebrantable en lo que más importa. Y, en definitiva, transformador de forma completa y permanente. Y esto es lo que necesito que entiendas antes de seguir adelante. Marcus no es especial. Él no tenía ventajas que tú no tengas. No poseía un don especial para la disciplina, ni una tolerancia inusual a la incomodidad, ni alguna cualidad excepcional que hiciera posible lo que él hizo, pero no tú. Tenía exactamente lo mismo que tú ahora. Un historial de promesas incumplidas. Una brecha entre quién era y quién quería ser. Un patrón de empezar y parar que, en el fondo, lo había convencido de que un cambio duradero simplemente no estaba a su alcance. Y él tenía exactamente lo que tú tienes ahora mismo en este momento. La capacidad de hacer una promesa. Y cumplirla. Eso es todo lo que se necesita para empezar. Eso es todo lo que se necesita. No es teoría. No es filosofía. No es inspiración que se desvanece al día siguiente. Son pasos concretos, prácticos y reales que puedes empezar a implementar hoy mismo. Pasos tan sencillos que no hay excusa para no empezar. Y tan poderosos que, si los sigues con constancia, dentro de 90 días tu vida será radicalmente diferente a como es ahora. Estos son los 4 pasos. Los mismos 4 pasos que Musashi siguió en su vida, expresados en un lenguaje que se aplica a tu vida, a tus luchas y a tu mundo actual. Presta atención. Porque aquí es donde todo de lo que hemos hablado se hace realidad. El primer paso es lo que yo llamo la promesa única. Cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa, antes de coger el móvil, antes de revisar los mensajes. Antes de hablar con nadie o permitir que el ruido y las exigencias del mundo exterior entren en tu mente, vas a hacer una cosa. Vas a hacerte una promesa a ti mismo. Ni 10 promesas. Ni 5. Ni siquiera 2. Una. Una sola promesa, específica y honesta, sobre algo que vas a hacer hoy que requiere un esfuerzo y una decisión genuinos. Algo que podrías evitar fácilmente si quisieras. Algo que represente, aunque sea mínimamente, la persona en la que te estás convirtiendo. Y esta promesa debe cumplir 3 criterios innegociables. Debe ser específico. No digas hoy seré más productivo, trabajaré en mis objetivos o intentaré hacer ejercicio. Eso no son promesas. Son intenciones vagas, y las intenciones vagas no valen nada porque le dan a tu cerebro un sinfín de excusas. Tu promesa debe ser concreta e inequívoca. Trabajaré 30 minutos en mi proyecto antes de revisar mi correo electrónico. Caminaré 20 minutos después de cenar. Leeré 10 páginas antes de irme a dormir. Específico. Claro. Imposible de malinterpretar. Debe ser algo que se pueda lograr en el día. No una promesa sobre quién serás en 6 meses o qué habrás logrado al final del año. Una promesa sobre hoy. Sobre las próximas 24 horas. Sobre una acción específica que realizarás antes de irte a dormir esta noche. El poder de este hábito reside en la repetición diaria. Y la repetición diaria requiere que se cumpla a diario. Así que hazte una promesa que puedas cumplir por completo en un solo día. Y debe requerir una verdadera elección. No puede ser algo que harías automáticamente de todos modos. No puede ser algo tan fácil que cumplirlo no te exija ningún esfuerzo. Debe haber un momento, en algún punto del día, en el que puedas elegir la comodidad, la distracción o la evasión en lugar de cumplir tu palabra. Y aún así, eliges cumplirla. Ese momento de elección, ese pequeño acto de autodisciplina deliberada, es donde realmente ocurre la transformación. Escribe la promesa. En papel. Con bolígrafo. No en el móvil. No en una aplicación. En papel de verdad, en una libreta que uses exclusivamente para esto. Hay algo que ocurre en el cerebro cuando escribes a mano que no sucede cuando lo tecleas. El compromiso se vuelve más real. La intención se consolida. La promesa se convierte en algo tangible que puedes ver y por lo que puedes responsabilizarte. Escríbelo cada mañana en la parte superior de una página en blanco. Una sola frase. Tu promesa para el día. Y luego, cúmplela. Ese es el primer paso.
El segundo paso es lo que yo llamo cerrar la salida. Es en este paso donde la mayoría de la gente falla. No porque no lo entiendan. No porque no puedan hacerlo. Sino porque les exige renunciar a algo que han usado como red de seguridad durante toda su vida. Y renunciar a una red de seguridad es aterrador, incluso cuando esa red de seguridad es precisamente lo que les ha impedido volar. La red de seguridad es esta, la opción de negociar contigo mismo. Así suena la negociación interna. Por la mañana te prometiste dedicar 45 minutos a tu proyecto antes de revisar el móvil. Ya es media tarde y aún no lo has hecho. Estás cansado. El día ha sido duro. Hay otras cosas que requieren tu atención. Y una voz interior empieza a hablarte. Te dice, has tenido un día difícil. Puedes hacerlo mañana y esforzarte más para compensarlo. Te mereces un descanso. Solo por esta vez, está bien dejarlo pasar. Mañana estarás más descansado y, de todas formas, harás un mejor trabajo. Cada una de esas palabras suena completamente razonable. Cada una de esas palabras es una mentira. No porque el descanso no sea importante. No porque los días difíciles no merezcan reconocimiento. Sino porque esa voz no se preocupa realmente por tu bienestar, tu descanso ni la calidad de tu trabajo de mañana. Esa voz solo se preocupa por una cosa, proteger el viejo patrón. Mantenerte fiel a la identidad de alguien que no cumple sus promesas. Porque esa identidad es familiar. Y el cerebro luchará por proteger lo familiar incluso cuando lo familiar te esté destruyendo. Musashi lo entendió. Escribió que el principal obstáculo para la maestría no es la dificultad externa, sino la búsqueda interna de comodidad. Esa parte de nosotros que siempre busca el camino más fácil. Esa parte que construye justificaciones elaboradas y convincentes para elegir menos en lugar de más, la comodidad en lugar del crecimiento, lo conocido en lugar de lo desconocido. Y su solución no fue intentar acallar esa voz con fuerza de voluntad. Sabía que la fuerza de voluntad era limitada e inestable. Su solución fue más sencilla y definitiva, eliminó esa opción por completo. Cuando Musashi se comprometía a algo, ahí terminaba la conversación. No había debate interno. No había sopesar opciones. No existía ninguna posibilidad de que el compromiso no se cumpliera. El compromiso estaba hecho. La salida estaba cerrada. El único camino a seguir era seguir adelante. Tú tienes que hacer lo mismo. En el momento en que escribes tu promesa por la mañana, no estás haciendo un plan provisional sujeto a revisión según cómo se desarrolle el día. Estás asumiendo un compromiso innegociable, independientemente de cómo transcurra el día. El día puede ser difícil. El día puede ser agotador. El día puede traer complicaciones inesperadas, dificultades reales y razones válidas por las que cumplir tu promesa resulte inconveniente. Nada de eso cambia la promesa. Porque esta es la verdad que Musashi vivió, que Marcus descubrió y que toda persona que haya cultivado una disciplina genuina termina por comprender. Los días en que cumplir una promesa es más difícil son los más importantes para hacerlo. No los días fáciles. No los días en que te sientes motivado y lleno de energía, y todo va bien. Los días difíciles. Los días de cansancio. Los días en que toda tu razón te impulsa a hacer una excepción. Esos son los días que te definen. Esos son los días que construyen la confianza en ti mismo más profunda y duradera. Esos son los días que tu yo del futuro recordará con mayor gratitud. Cierra la salida. Cumple la promesa. Siempre. Especialmente cuando sea difícil. Ese es el segundo paso. El tercer paso es lo que yo llamo la auditoría vespertina. Cada noche, antes de irte a dormir, dedica 5 minutos a ser completamente honesto contigo mismo. No se trata de escribir extensamente en un diario. No se trata de reflexionar largo y tendido sobre el significado de tu día. Solo 5 minutos. Una pregunta. Una respuesta. ¿Cumplí mi promesa hoy? ¿Sí o no? No hay término medio. No hay reconocimiento parcial. No hay casi, en su mayor parte ni en espíritu. O cumpliste la promesa específica que te hiciste esta mañana o no la cumpliste. Y vas a responder a esa pregunta con total honestidad, incluso cuando, y sobre todo cuando, la respuesta honesta sea incómoda. Si la respuesta es sí, no necesitas celebrarlo a lo grande. No necesitas premiarte, publicarlo en redes sociales ni darle más importancia de la que tiene.
Simplemente siéntate en silencio un momento y deja que la verdad se asiente en ti. Dítelo a ti mismo con claridad y sinceridad: hoy cumplí mi palabra. Soy una persona que cumple sus promesas. Deja que eso se asimile. Deja que se convierta en parte de la historia que tu mente está construyendo sobre quién eres. Porque esa historia está cambiando. Promesa cumplida a promesa cumplida, está cambiando. Si la respuesta es no, no te dejas llevar por la autocrítica. No te castigas. No lo usas como prueba de que eres fundamentalmente incapaz de cambiar, de que este proceso no funciona o de que eres diferente de los demás de alguna manera que te impide disciplinarte. No haces nada de eso. En cambio, haces una sola pregunta. Una pregunta honesta y sin prejuicios. ¿Qué lo impidió? No se trata de poner excusas. No se trata de construir una narrativa que justifique la promesa incumplida. Se trata de comprender el obstáculo específico para poder abordarlo. Para que mañana puedas eliminar el obstáculo, sortearlo o fortalecer tu compromiso para que no flaquee cuando surja dicho obstáculo. Luego, haz tu promesa para mañana. Escríbela. Y vete a dormir. La promesa matutina y la revisión vespertina. Ese es el ritmo diario. Esa es la estructura dentro de la cual todo lo demás se desarrolla. Tan simple que realmente no hay excusas válidas para no hacerlo. Tan poderoso que la práctica constante durante 90 días producirá cambios en tu identidad y tu comportamiento que te asombrarán. Ese es el paso 3. El cuarto y último paso es lo que yo llamo el compuesto. Aquí reside el verdadero poder. Aquí es donde el hábito deja de ser una práctica diaria y comienza a transformarse por completo en quien eres. Así es como funciona. Durante las 2 primeras semanas, cumples una sola promesa. La misma cada día. Pequeña. Específica. Alcanzable. No añades nada. No intentas acelerar el proceso. Confías en él. Cumples esa promesa durante 14 días sin excepción. Al cabo de 2 semanas, añades una segunda promesa. Ahora tienes 2 compromisos diarios. Siguen siendo pequeños. Siguen siendo específicos. Siguen siendo alcanzables durante el día. Los cumples ambos cada día durante las 2 semanas siguientes. Al final de esas 2 semanas, añades una tercera. Y continúas con este patrón. Lentamente. Con calma. Sin prisas. Porque el objetivo no es acumular tantas promesas como sea posible en el menor tiempo posible. El objetivo es construir una base de autoconfianza tan profunda y sólida que pueda soportar el peso de todo lo que quieras construir sobre ella. Musashi no intentó dominar todas las armas a la vez. Empezó con una. La dominó por completo antes de aprender otra. Desarrolló profundidad antes de desarrollar amplitud. Y la profundidad que adquirió en cada área fortaleció todo lo demás. Estás haciendo lo mismo. Estás desarrollando tu carácter, tu autoconfianza y la convicción de que eres una persona que cumple sus promesas. Y a medida que esa confianza crece, descubrirás que lo que antes parecía imposible ahora se vuelve alcanzable. Las metas que antes parecían inalcanzables se vuelven inevitables. La persona en la que siempre quisiste convertirte empieza a sentirse como alguien en quien ya te estás convirtiendo. Al cabo de 90 días, si sigues este proceso sin excepción, tendrás un historial de promesas cumplidas que tu mente no podrá ignorar. Tendrás pruebas reales e innegables cada día, de que ya no eres quien eras. De que el patrón de empezar y parar, romper tu palabra y conformarte con menos de lo que eres capaz no es tu destino. Es solo tu historia. Y la historia se puede reescribir. Una promesa cumplida a la vez. Ese es el paso 4. Ese es el compuesto. Ahí es donde reside la magia. 4 pasos. La promesa única. El cierre de la salida. La auditoría vespertina. El complejo. Escríbelas. No en el móvil. En papel. Ponlas en algún sitio donde las veas cada mañana al despertar. Y luego haz lo único que de verdad importa. Comenzar. No físicamente, sino mentalmente. Quiero que te alejes de todo lo que hemos hablado hasta ahora, el hábito, los pasos, la historia de Marcus, la sabiduría de Musashi. Quiero que te alejes de todo eso y veas el panorama general. Porque hay algo más profundo que cualquier sistema, paso o estrategia práctica que yo pueda darte. Hay una pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace.
No porque no les importe la respuesta, sino porque es demasiado compleja, incómoda y exigente como para reflexionar sobre ella durante mucho tiempo. La mayoría la vislumbra, aparta la mirada rápidamente y vuelve a sus rutinas, a sus distracciones y a sus cómodas historias sobre por qué su vida es como es. Pero hoy les pido que reflexionen sobre esto. Que lo hagan detenidamente. Porque esta pregunta, respondida con sinceridad, tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de su vida en un instante. La pregunta es la siguiente. ¿En quién estabas destinado a convertirte? No es en lo que te has convertido. No es en lo que los demás piensan que eres ni en lo que tu historia sugiere que siempre serás. No es la versión de ti que ha sido moldeada por el miedo, la comodidad y el peso acumulado de promesas rotas y metas abandonadas. ¿En quién estabas destinado a convertirte realmente? Porque hay algo que creo con absoluta certeza. Cada persona que está viendo esto ahora mismo nació con una capacidad para la grandeza que apenas ha comenzado a desarrollar. Cada persona lleva dentro de sí una versión de sí misma más fuerte, más disciplinada, más concentrada, más vital y más plena que la versión que actualmente deambula por el mundo. Esa versión no es una fantasía. No es una ilusión. Es el resultado natural de lo que sucede cuando un ser humano deja de negociar con su potencial y comienza a honrarlo. Plenitud. Día a día. Sin disculpas y sin excepciones. Musashi lo comprendió de una manera que muy pocas personas en la historia del mundo lo han hecho. Y lo expresó en un verso del libro de los 5 anillos que quiero que recuerden a partir de ahora. Él escribió, hoy es la victoria sobre el yo de ayer. Léelo de nuevo. Hoy es la victoria sobre el yo de ayer. No se trata de vencer a los demás. Ni de vencer a tus circunstancias. Ni de vencer al mercado, a la competencia o a los obstáculos en tu camino. Se trata de vencer a tu yo de ayer. A esa versión de ti que era un poco menos disciplinada, un poco menos comprometida, un poco menos alineada con quien realmente eres capaz de ser. Esa es la única batalla que importa. Y se libra, se gana o se pierde cada día en esos pequeños momentos invisibles que nadie ve excepto tú. Piensa en lo que esto significa para la forma en que pasas tus días. La mayoría de las personas comparan su vida con la de los demás. Observan los logros ajenos y los utilizan como fuente de inspiración o de desesperación. Comparan su tercer capítulo con el 20 de otra persona y concluyen que se han quedado atrás, que son inferiores. Que la brecha entre su situación actual y sus aspiraciones es prueba de su insuficiencia, en lugar de ser simplemente la distancia natural entre el comienzo y el destino. Musashi jamás se comparó con nadie. No por arrogancia ni indiferencia hacia la existencia de otros guerreros habilidosos, sino porque comprendía algo fundamental sobre la esencia de la maestría. La única comparación válida es entre quien eres hoy y quien eras ayer. El único progreso significativo es el que logras superando tus propias limitaciones. La única victoria significativa es la que conquistas sobre esa versión de ti mismo que se conformó con la comodidad cuando el crecimiento requería incomodidad. Por eso, el hábito de cumplir tus promesas diarias no es solo una estrategia de productividad. Es una filosofía de vida. Una forma de afrontar cada día como un campo de batalla donde el enemigo más importante al que te enfrentarás no está fuera de ti, sino dentro de ti. En esa parte de ti que prefiere la facilidad al esfuerzo. La comodidad al crecimiento. Lo familiar a lo posible. Y cada mañana, al despertar y hacer tu promesa, y cada noche al cumplirla, estás ganando esa batalla. Estás eligiendo, de forma deliberada y consciente, la versión de ti mismo que crece, en lugar de la que permanece inmóvil. Ahora quiero hablar de algo que la mayoría de las conversaciones sobre superación personal evitan por completo. Porque es incómodo. Porque toca una fibra sensible que la gente prefiere dejar intacta. Quiero hablar sobre el costo de no cambiar. Hablamos mucho del costo del cambio. El esfuerzo que requiere. La incomodidad que exige. La disciplina que se necesita. Los sacrificios que implica convertirse en alguien diferente de quien eres actualmente. Y esos costos son reales. No voy a fingir lo contrario. Pero nadie habla del coste de seguir igual. Nadie habla de lo que realmente te cuesta, en términos reales y cuantificables, seguir siendo la versión de ti mismo que rompe promesas. Abandona metas y acepta una vida inferior a la que eres capaz de vivir. Permítanme ser honesto con ustedes sobre cómo se ve ese costo.
Es como despertar a los 45, 50 o 60 años y mirar atrás, sintiendo no satisfacción, sino una profunda y dolorosa conciencia de todo lo que eras capaz de hacer y nunca hiciste. Toda la persona en la que podrías haberte convertido y nunca llegaste a ser. Todo el impacto que podrías haber tenido y nunca lo tuviste. Todas las experiencias que podrías haber vivido y nunca las viviste porque, en algún momento, decidiste que el esfuerzo necesario para convertirte en quien estabas destinado a ser era mayor que el dolor de seguir siendo quien eras. Ese es el precio de no cambiar. Y no se paga todo de golpe, sino en pequeñas cuotas diarias. Cada mañana que te despiertas y eliges la comodidad en lugar de tu promesa, haces un pequeño pago a esa cuenta final. Cada vez que negocias contigo mismo y encuentras una razón para hacer menos de lo que te comprometiste, añades una pequeña cantidad a la deuda. Cada día que pasa sin que te esfuerces deliberadamente por convertirte en la persona que eres capaz de ser es un día que no puedes recuperar. El tiempo es el único recurso irrecuperable. Puedes ganar más dinero. Puedes reconstruir relaciones rotas. Puedes recuperarte de enfermedades, fracasos, pérdidas y casi cualquier otro revés que la vida te presente. No puedes recuperar ni un solo día. Y esto era lo que Musashi sabía. Esto era lo que impulsaba la implacable disciplina de su vida. No el miedo al fracaso. No la obsesión por ganar. No una búsqueda fría y desprovista de alegría de la perfección por la perfección misma. Sino la profunda y ardiente convicción de que el tiempo disponible para convertirse en quien era capaz de ser era limitado. Y que cada día que no dedicaba a alcanzar su máximo potencial era un día que jamás podría recuperar. Hacia el final de su vida, escribió en un documento llamado Dokodo, que se traduce aproximadamente como el camino de caminar solo. Un conjunto de 21 principios que había extraído de toda una vida de disciplina y maestría. Y uno de esos principios era este: no te arrepientas de lo que has hecho. A primera vista, parece un simple consejo sobre el perdón a uno mismo. Pero su significado más profundo es más exigente. No se trata de ser descuidado con tus decisiones, sino de tomarlas con tanta deliberación y honestidad que el arrepentimiento se vuelva estructuralmente imposible. Se trata de vivir cada día con un compromiso tan absoluto con tu propio potencial que, al mirar atrás, no haya nada de qué arrepentirse. Porque diste todo de ti para convertirte en la persona que aspirabas a ser. Ese es el estándar que Musashi se impuso a sí mismo. Y les pido que consideren establecerlo ustedes mismos. No a la perfección. No de golpe. No mediante una transformación radical de la noche a la mañana. Sino gradualmente. Día a día. Una promesa cumplida a la vez. Una pequeña victoria sobre la versión de ti mismo /diagonal a de ayer a la vez. Construyendo lenta y deliberadamente, sin detenerte, hacia la versión más plena y completa de quien eres capaz de ser. Porque esto es lo que sé de ti aunque nunca te he conocido. Estás viendo este video porque algo en tu interior no está satisfecho con tu situación actual. Algo en ti sabe que hay mucho más a tu alcance de lo que estás viviendo ahora. Algo en ti reconoce la brecha entre tu potencial y tu realidad, y siente el peso de esa brecha cada día. Eso no es tu enemigo. Esa inquietud, esa insatisfacción, esa silenciosa y persistente sensación de que estás destinado a algo más, no es un problema que deba resolverse, ni un sentimiento que deba controlarse. Ni una incomodidad que deba adormecerse con distracciones. Esa es tu brújula. Esa es la parte más profunda y honesta de ti, que te señala el camino que debes seguir. Y te ha estado señalando desde que tienes memoria. Y cada vez que la has ignorado, cada vez que has elegido la comodidad en lugar de seguir su camino, has sentido el precio de esa elección de una forma que ninguna distracción podría mitigar por completo. El hábito del que hemos hablado hoy no es un truco. No es un atajo. No es una fórmula mágica que producirá resultados sin exigirte nada en realidad. Es una forma de finalmente escuchar esa brújula interior. Una forma de honrar, día a día y de forma consciente, esa parte de ti que sabe de lo que eres capaz y se niega a dejar de saberlo, sin importar cuántas veces lo hayas intentado y hayas fracasado. Cada gran guerrero de la historia, cada persona que ha construido algo verdaderamente extraordinario a partir de su propio potencial, ha tenido que enfrentarse a la misma elección fundamental a la que te enfrentas ahora mismo. La elección entre la persona que eran y la persona en la que eran capaces de convertirse. Entre la familiar comodidad de permanecer igual y el trabajo aterrador, estimulante y profundamente significativo de convertirse en algo más.
Entre una vida vivida en la superficie de su potencial y una vida vivida en su máxima profundidad. Musashi tomó esa decisión cada mañana durante décadas. Marcus la tomó en una cafetería un martes de noviembre. Y ahora esa decisión está ante ti. Ni mañana. Ni después del fin de semana. Ni cuando las cosas estén menos ajetreadas, menos complicadas o más favorables. Ahora. En este momento. Con todo lo que sabes, todo lo que has sentido y todo lo que esa brújula silenciosa dentro de ti ha estado tratando de decirte desde que tienes memoria. La cuestión no es si eres capaz de convertirte en quien estás destinado a ser. Tú lo eres. Sin ninguna duda. Sin reservas. Sin asteriscos ni excepciones. La única pregunta es si finalmente vas a decidir que la persona en la que eres capaz de convertirte merece el esfuerzo diario, constante e inquebrantable que requiere lograrlo. Creo que la respuesta es sí. Lo creo porque sigues aquí. Porque has escuchado hasta aquí. Porque en algún lugar dentro de ti, bajo todas las promesas rotas, las metas abandonadas y las silenciosas decepciones, aún hay una llama. Aún crees que las cosas pueden ser diferentes. Aún hay una parte de ti que no ha renunciado a la versión de ti mismo que sabes que estás destinado a ser. No dejes que ese fuego se apague. Aliméntalo. Hoy. Con una promesa cumplida. Un pequeño acto deliberado de transformación. Un voto por el guerrero que ha estado esperando dentro de ti todo este tiempo. Por eso esto importa. No por la productividad. No por las métricas de éxito, los logros ni ninguna medida externa de progreso. Sino porque tu vida es lo único que te fue dado y que te pertenece enteramente. Y la pregunta de si la vives plenamente, si despliegas todo tu potencial, si te conviertes en todo lo que eres capaz de ser, se responde no en los grandes momentos dramáticos, sino en los pequeños detalles cotidianos. En la promesa de la mañana. En la salida cerrada. En la auditoría vespertina. En el complejo que se construye lenta y permanentemente, sin detenerse, hacia una vida que refleja no tus limitaciones, sino tu ser más auténtico y completo. Por eso esto importa. Por eso Musashi es importante. Por eso importas. Al final de todo lo que hemos hablado hoy. En el punto donde la conversación termina y comienza la elección. Donde las palabras en esta pantalla dejan de importar y lo único que importa es lo que decidas hacer con los próximos 5 minutos de tu vida. Y quiero ser sincero con ustedes en estos últimos momentos, de una manera que la mayoría de la gente no lo es con su público. Porque merecen la sinceridad más que la comodidad. Y lo que estoy a punto de decirles resultará incómodo a algunos. Pero es lo más importante que puedo decirles. La mayoría de ustedes no hará nada con lo que aprendieron hoy. No porque no lo entendieras. Lo entendiste. No porque no lo sintieras. Lo sentiste. No porque la información no fuera lo suficientemente buena, la filosofía no fuera lo suficientemente poderosa o los pasos no fueran lo suficientemente claros. Todo eso era exactamente lo que tenía que ser. La mayoría no hará nada con esto porque, aproximadamente 30 minutos después de que termine este video y pasen a lo siguiente, la sensación comenzará a desvanecerse. La claridad se volverá borrosa. La urgencia disminuirá. Y esa voz familiar, la que los ha acompañado toda la vida, la que conoce todas las excusas, todas las justificaciones y todas las historias reconfortantes sobre por qué ahora no es el momento adecuado, esa voz volverá a hablar. Y dirá, qué buen video. Muy inspirador. Deberías empezar mañana. O el lunes. O cuando las cosas se calmen un poco. Y muchos de ustedes escucharán esa voz. Porque les resulta familiar. Porque les resulta reconfortante. Porque nunca les ha pedido nada difícil. Y dentro de 6 meses verás otro video igual que este y sentirás las mismas cosas que sentiste hoy y te harás la misma promesa silenciosa que te hiciste hoy y luego volverás a la misma vida que estás viviendo ahora. No lo digo con mala intención. Lo digo porque quiero que formes parte del 8%. Esas 8 personas de cada 100 que realmente actúan. Que realmente cambian. Que realmente se convierten en quienes son capaces de ser, en lugar de pasar toda la vida sabiendo cómo luce esa persona y sin decidirse nunca a hacerlo. Y la diferencia entre el 8% y el 92% no radica en la inteligencia. No es talento. No son las circunstancias, ni el momento oportuno, ni la suerte. Es una sola decisión.
tomada ahora mismo. Antes de que el sentimiento se desvanezca. Antes de que la voz familiar recupere su presencia. Antes de que la comodidad de la vida inmutable se imponga y haga que permanecer igual vuelva a parecer razonable. La decisión es la siguiente. Vas a hacer tu primera promesa ahora mismo. Antes de hacer cualquier otra cosa. Antes de cerrar este video. Antes de revisar tu teléfono, comer algo o pasar al siguiente punto de tu lista mental de cosas por hacer hoy. Ahora mismo. En este instante. Vas a sacar un papel y un bolígrafo. No tu teléfono. Papel y bolígrafo. Y vas a escribir una frase en la parte superior del papel. Una promesa concreta, honesta y alcanzable sobre algo que vas a hacer hoy. Algo que requiera una decisión real. Algo que te acerque un paso más a la persona en la que quieres convertirte. Anótalo. Y luego ve y hazlo. Eso es todo. Esa es la instrucción completa. Ese es el comienzo de la transformación que hemos estado construyendo durante toda esta conversación. Una sola frase. Escrita en papel. Guardada antes de que termine el día. No es una transformación radical de la vida. No es una reinvención completa. No es una declaración dramática sobre todas las maneras en que todo va a ser diferente a partir de ahora. Una sola promesa. Cumplida. Hoy. Porque esta es la verdad que Musashi demostró con su vida, que Marquez descubrió en una cafetería y que toda persona que haya cultivado una disciplina genuina acaba por comprender. No te elevas al nivel de tus metas, sino que caes al nivel de tus sistemas. Y el sistema más fundamental que un ser humano puede construir es la práctica diaria de cumplir la palabra que se da a sí mismo. Construye ese sistema. Empieza ahora mismo. Empieza con una promesa escrita en un trozo de papel que guardes antes de irte a dormir esta noche. Y mañana por la mañana, antes de que el mundo se entere, antes de que empiece el ruido, las exigencias y el día cobre su propio ritmo, lo volverás a hacer. Una promesa. Escrita. Cumplida. Y la mañana siguiente. Y la mañana siguiente. Y no vas a parar. No cuando parezca inútil. No cuando los resultados aún no sean visibles. No cuando el progreso parezca demasiado lento, pequeño o insignificante como para importar. No cuando esa voz familiar presente su argumento más convincente de por qué hoy podría ser la excepción. No vas a parar porque ahora entiendas algo que quizás no habías comprendido del todo antes de ver este video. Entiendes que la batalla no está ahí fuera. Nunca ha estado ahí fuera. El negocio que quieres construir, el cuerpo que quieres tener, la vida que quieres vivir, la persona en la que quieres convertirte, nada de eso es la verdadera batalla. Son los premios que aguardan al otro lado de la verdadera batalla. La verdadera batalla está aquí dentro. En tu interior. En el espacio entre la promesa y su cumplimiento. En el momento en que la comodidad tira en una dirección y el compromiso en otra. En esos 10 segundos de decisión que se repiten 100 veces al día, en esos pequeños instantes invisibles que nadie ve excepto tú. Ahí es donde realmente se decide tu vida. Y ahora lo sabes. Y saberlo de verdad, lo cambia todo. Porque ya no puedes fingir que los pequeños momentos no importan. Ya no puedes decirte a ti mismo que el gran cambio llegará más tarde, cuando hayas tenido más tiempo para prepararte, más motivación o mejores condiciones para trabajar. El gran cambio se construye a partir de los pequeños momentos. Siempre ha sido así. Siempre lo será. Musashi no se convirtió en el guerrero más grande de todos los tiempos en un solo duelo. Se convirtió en él en 10.000 mañanas tranquilas en las montañas, cuando nadie lo observaba y aún así se presentaba. Cuando tenía frío, estaba cansado y solo, sin recompensa, sin reconocimiento, sin público, y aún así entrenaba. Cumplió la promesa que le había hecho al guerrero en el que se convertiría. Cada día. Durante décadas. Sin descanso. Y en esa isla frente a Kojiro, con una espada de madera tallada en un remo, todas esas mañanas se le aparecieron. Cada promesa cumplida. Cada salida cerrada. Cada silenciosa victoria sobre esa parte de sí mismo que quería descansar en lugar de levantarse. Todo estaba allí. Integrado en la quietud de sus ojos, la firmeza de sus manos y la absoluta e inquebrantable certeza de un hombre que ya no tenía nada que demostrarse a sí mismo. Porque ya lo había demostrado todo en privado. Eso es lo que está a su disposición. Ni la espada.
Ni los duelos. Ni el camino específico que recorrió Musashi, porque ese camino le pertenecía a él, a su tiempo y a su mundo. Pero lo que subyace al camino. Lo que lo hizo posible. La práctica diaria del crecimiento personal. La cadena ininterrumpida de promesas cumplidas. La transformación lenta, permanente y profundamente satisfactoria de una persona que decide, de una vez por todas, que la vida que es capaz de vivir merece el esfuerzo diario de vivirla. Eso es lo que está a su disposición. Empezando ahora mismo. Todo comenzó con un trozo de papel, una frase sincera y una promesa cumplida antes de que se ponga el sol hoy. Quiero compartir con ustedes las palabras que Musashi escribió en los últimos días de su vida. Sentado solo en una cueva, con el cuerpo debilitado y la vida casi terminada, escribió estas palabras como parte de su legado final para el mundo. Él escribió: piensa con ligereza sobre ti mismo y con profundidad sobre el mundo. En esas 7 palabras reside todo. Toda la filosofía. El manual de instrucciones completo para una vida vivida al máximo. No te creas tan importante. No te aferres tanto a tu comodidad, a tu ego, a tu identidad habitual, a tu miedo al fracaso, a tu necesidad de que las cosas sean fáciles, que no puedas superarlas. No te creas tan importante. Permítete convertirte en alguien diferente de quien eres ahora. Permítete que tu antigua versión sea reemplazada por una mejor. No te creas tan importante. Y reflexiona profundamente sobre el mundo. Da lo mejor de ti en todo lo que hagas. Cumple tus promesas. Desarrolla tu potencial. Vive la única vida que se te ha dado con la suficiente intensidad como para aprovecharla al máximo. Reflexiona profundamente sobre el mundo. Esa es la mentalidad samurái. Esa es la filosofía que forjó a Musashi. Ese es el fundamento de la costumbre. Debajo de los pasos. Debajo de todo lo que hemos hablado hoy. Y ahora es tuyo. No porque hayas visto un video. No porque hayas escuchado las palabras adecuadas en el momento justo. Sino porque en lo más profundo de tu ser, donde reside tu esencia más auténtica, ya lo sabías. Siempre lo has sabido. La brújula siempre ha apuntado en esta dirección. Hoy finalmente decidiste seguirlo. Ahora ve y haz tu promesa. Anótalo. Quédatelo. Y vuelve mañana y hazlo de nuevo. El guerrero en el que estás destinado a convertirte ya está dentro de ti. Es hora de dejarlo salir.